Otra de las propiedades con las que vamos a trabajar es logaritmo de la potencia. El logaritmo de la potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Es decir, logaritmo de a la b es igual a b por logaritmo de a. Es que esta b, este exponente, pasa al frente del logaritmo, ¿sí? b por logaritmo de a. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos logaritmo en base 2 de 2 a la 3. Aplicando la propiedad nos queda 3 por logaritmo en base 2 de 2. En primer lugar, resolvemos este logaritmo. Acá es simple, aplicamos la propiedad que nos decía, si la base es igual al argumento, el logaritmo es igual a 1. Entonces nos queda 3 por 1, o sea, por este logaritmo. Esto es igual a 3. Otra de las propiedades que vamos a utilizar es la propiedad del cambio de base, que nos dice que su base debe ser positiva y distinta de 1. Esto nos dice, logaritmo en base b de a va a ser igual a logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos logaritmo en base 8 de 4, ¿sí? Para resolver este logaritmo, no lo podemos resolver así aplicando la definición. Para poder resolverlo, vamos a cambiar su base a 2. Es decir, nos va a quedar logaritmo en base 2 de 4 sobre, lo voy a escribir así para que me entre mejor, logaritmo en base 2 de 8. Esto quiere decir que podemos tener la misma base si elevamos 2 a la 2, que es igual a 4, y 2 a la 3, que es igual a 8. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver los logaritmos. Acá pudimos ver que logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2 y logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Esto nos queda 2 sobre 3. Observemos que en este ejemplo fue fácil calcular el resultado final, porque tanto la base como el argumento del logaritmo eran potencia de la nueva base del logaritmo. No pasa lo mismo si tenemos logaritmo en base 3 de 2. Si aplicamos la propiedad, nos queda logaritmo en base 2 de 2 sobre logaritmo en base 2 de 3. Resolvemos los logaritmos. Recordemos que si tenemos la misma base recordemos que si la base era igual al argumento, el logaritmo era igual a 1. Y como este logaritmo no lo podemos resolver, nos va a quedar igual. Entonces, nos queda 1 sobre logaritmo en base 2 de 3. Acá podemos ver que para resolver este ejercicio necesitaríamos usar calculadora. Otra de las propiedades con las que vamos a trabajar es el logaritmo de una raíz. La raíz enésima de un logaritmo es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Es decir, logaritmo en base a de la raíz enésima de b es igual a 1 sobre n por logaritmo en base a de b. Bien, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 16.
Entonces, aplicamos la propiedad del logaritmo de una raíz y nos queda 1 sobre 3 por logaritmo en base 2 de 16. Ahora resolvemos el logaritmo que nos quedó. Entonces, vamos a hacerlo por acá abajo. 2 a la x es igual a 2 a la 4. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Entonces, nos queda 1 sobre 3 por 4. Resolvemos la multiplicación. Entonces nos queda, hagámosle cuenta que acá hay un 1. Nos queda 1 por 4, 4. 3 por 1, 3. Bueno, deben tener en cuenta también que para cualquiera de estas propiedades, las bases de los logaritmos tienen que ser iguales. Por ejemplo, una suma de logaritmos se puede escribir como el logaritmo de un producto solo si las bases de los logaritmos son la misma. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 10 de 3. Sí, eso no podríamos aplicar la propiedad del producto porque sus bases no son iguales. Sí, eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de resolver cualquiera de estas propiedades.